¿Qué hubiera sucedido si los españoles no hubieran conquistado el Perú? Antes de los españoles, Sudamérica ya tuvo contacto con vikingos y portugueses, pero que nunca llegaron a establecerse. ¿Cómo sería el Perú si no se hubiese independizado de España? La cultura y la identidad indígena hubieran sido aún más suprimidas y marginadas. Hoy vamos a hacerle preguntas de historia a la inteligencia artificial ChatGPT. Pero no son esas preguntas de historia en las que puedo googlear fácilmente, sino casos hipotéticos, eventos particulares en el pasado que de no haber ocurrido, otra sería nuestra historia el día de hoy. Vamos a hacer pensar a esta inteligencia artificial. ¿Estás listo para esto? Pues enseguida empezamos. Mis videos llegan gracias a Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el cupón iPhone 14 y participa del sorteo de este super celular. A más operaciones acumulas más chances de ganar. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. ¿Cómo están, amantes de la cultura? Esto de las inteligencias artificiales parece que se nos está saliendo de las manos. Últimamente están saliendo muchas cosas de cómo piensa una inteligencia artificial y sobre todo de este ChatGPT, el cual es gratuito en internet y tú puedes interactuar libremente con esta persona ficticia. Hacerse una cuenta es gratis, es muy fácil y voy a enseñarles cómo hacerlo para que ustedes también, aquellos que todavía no lo han hecho, puedan interactuar, para que puedan ver cómo funciona este mundillo que para muchas personas es algo completamente nuevo. Para ingresar solamente tienen que poner aquí ChatGPT y les va a aparecer esto. Lo pueden hacer en una PC o en un celular, funciona exactamente igual en ambos. Escogen el primero, les va a aparecer esta página. Aquí hacen clic en Try ChatGPT, el cual les va a mandar a otra página y donde tienen que iniciar sesión. Y si no están registrados, pues se registran como cualquier otra cuenta. Les va a aparecer esta pantalla donde aquí pueden escribir directamente la pregunta. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si los españoles no hubieran conquistado el Perú? Es difícil predecir exactamente qué habría sucedido si los españoles no hubieran conquistado el Perú, pero podemos especular sobre algunos de los posibles escenarios. En primer lugar, es probable que las culturas andinas precolombinas hubieran seguido desarrollándose y expandiéndose con el imperio inca, probablemente consolidándose aún más como una potencia regional. Sin embargo, también es posible que se hubieran producido conflictos internos entre los diferentes grupos étnicos. Su respuesta contiene 3 párrafos más que ahorita voy a tratar de explicar. Bien, ya lo he leído. En el primer párrafo indica que las culturas precolombinas se habrían desarrollado más, pero que habría habido conflictos entre ellos y que algún grupo étnico se hubiera impuesto sobre otro. En el segundo párrafo indica que si no hubieran llegado los españoles, otros habrían llegado y pone como los más probables a los portugueses en primer lugar, luego los holandeses, franceses y británicos. Y dice que estos hubieran establecido sus propias colonias. Y acá indica algo interesante. El ChatGPT da por hecho de que antes de los españoles, Sudamérica ya tuvo contacto con vikingos y portugueses, pero que nunca llegaron a establecerse como colonizadores. Y resalta que la historia habría sido diferente, pero no nos dice cómo, sino solamente dice que habría sido diferente. En el tercer párrafo indica que las culturas precolombinas se habrían expandido y crecido más, pero que al mantenerse alejadas del contacto con otras partes del mundo, se habrían visto afectadas en su desarrollo tecnológico, político y cultural, o sea que no habría avanzado ni progresado, se hubiera estancado. Al final, la inteligencia artificial dice, en resumen, si los españoles no hubieran conquistado el Perú, la historia de América del Sur habría sido muy diferente, pero no nos dice cómo. Más bien dice, es difícil predecir exactamente cómo habría sido eso. Pues bien, le vamos a preguntar ahorita sobre el virreinato del Perú. Le vamos a preguntar qué hubiera pasado si el Perú nunca se hubiera independizado de España. ¿Cómo sería el Perú si nunca se hubiese independizado de España? Esta pregunta me interesa un poquito más que la anterior. Vamos a ver qué dice. Es difícil saber lo mismo, es difícil saber exactamente cómo sería el Perú si nunca se hubiera independizado de España, pero podemos hacer algunas suposiciones basadas en la historia y la experiencia de otros países que han permanecido bajo el control colonial durante periodos prolongados. Muy interesante esa parte. Hay 3 párrafos más que los voy a leer al toque y ahorita les resumo. Bien, ya lo he leído y vamos a desmenuzar un poquito lo que nos está diciendo. Acá dice que la cultura, el idioma y la religión hubiera sido más fuerte de lo que es hoy en día. Tal vez se hubieran extinguido idiomas como el quechua y el aymara. Y aquí me parece que podría yo discrepar con el ChatGPT, ya que en tiempos virreinales
el idioma quechua nunca se intentó suprimir. Por el contrario, se establecía formas de poder comunicarse con las personas que hablaban quechua. Hubo un virrey que declaró el quechua, el aymara y el puquina como idiomas oficiales en conjunto con el español. Entonces, no es que el español hubiera acaparado totalmente a los hablantes del país. Aquí habla de la religión, que hubiera sido más fuerte, pero en realidad, amigos míos, ¿cuántos en el Perú son católicos? 75%. ¿Y en España cuántos son católicos? Actualmente, 55%, solo 55% dice ser católico. Si el Perú actualmente sería un anexo de España, nos pareceríamos más a España. Por lo tanto, el número de creyentes también habría disminuido. Y acá dice que es posible que la cultura y la identidad indígena hubieran sido aún más suprimidas y marginadas. Yo lo que pienso es que hubiéramos sido como la Guayana Francesa. En la Guayana Francesa, la identidad indígena es protegida por el Estado francés. Así que hoy en día, tal como está España, hoy en día España estaría protegiendo la identidad indígena. Tal vez en el siglo XIX hubiera sido el momento más alto de marginación indígena, pero en este siglo XXI ya no sería así. En este párrafo habla de la economía. Indica que la mayoría de los países que permanecen bajo control colonial tienden a ser economías dependientes y orientadas a la exportación de materias primas. Y acá sí esto podría ser realmente cierto, ya que muchos países que han sido colonias, por ejemplo, de Gran Bretaña, estamos hablando de la India, Sudáfrica y otros países que se han independizado del Reino Unido. No es el caso de Canadá, Australia o Nueva Zelanda, que se han convertido en aliados del Reino Unido a tal punto que el rey del Reino Unido pues es el rey de Canadá, de Australia o Nueva Zelanda. O sea, en resumen, nuestra economía no sería la mejor. Este párrafo de aquí habla sobre el clima político. Dice que hubiera sido menos tumultuoso y violento nuestra historia política. Y yo creo que le doy la razón, ya que a raíz de la independencia ha habido una anarquía en el Perú. A principios del siglo XIX ha sido el momento en el que más anarquía ha habido. Un presidente tras otro entraba y no llegaba a completar su gobierno. Si hubiéramos seguido siendo colonia de España, pues esto no habría pasado. Llegaban los virreyes, no hubiera habido anarquía y en un punto dado pues nos hubiéramos anexado a España como lo es ahorita Guayana Francesa. En resumen, dice aquí, si el Perú nunca se hubiera independizado de España, es posible que la cultura, la economía y la política del país hubieran sido muy diferentes. Yo opino que la cultura hubiera sido tal como es en España, la economía se habría bajado y la tensión política hubiera sido mucho menor. Ese es el resumen, básicamente. Vamos a hacerle una nueva pregunta al ChatGPT. ¿Qué hubiera pasado si Perú hubiera ganado la Guerra del Pacífico? A ver, la Guerra del Pacífico fue un conflicto armado. Bueno, nos está diciendo qué fue la Guerra del Pacífico. Si el Perú hubiera ganado la guerra, la historia de la región habría sido muy diferente. Algunas de las posibles consecuencias... consecuencias nos va a hablar. Consecuencias de la victoria peruana. Dice, 1. El territorio del Perú habría sido más grande. Claro, obviamente. Si el Perú hubiera ganado la Guerra del Pacífico, habría conservado el control de sus regiones costeras, que fueron tomadas por Chile como Arica y Tarapacá. Claro, eso es obvio, ¿no? Arica y Tarapacá hubieran sido parte del Perú hoy en día. Así como la región boliviana de Antofagasta. Boliviana. Región boliviana. Claro, en ese tiempo boliviana era, claro. La segunda consecuencia nos dice un impacto en el equilibrio de poder en América del Sur. La victoria peruana habría alterado el equilibrio de poder en la región, ya que Chile se habría debilitado y Perú habría ganado prestigio y reconocimiento internacional. Vaya. Tercera consecuencia de la victoria peruana, cambios en la economía. La victoria peruana habría permitido al país mantener el control sobre importantes yacimientos de guano y salitre que eran fundamentales para la economía del país. Perú habría podido desarrollar la explotación de otros recursos naturales de la región costera. Y por último, una posible influencia en la política regional. La victoria peruana habría fortalecido el liderazgo en la región y es posible que hubiera influenciado en la política de otros países vecinos como Bolivia y Ecuador. O sea, resumiendo, en el primer punto conservamos Arica y Tarapacá. En el segundo punto, Perú ganaba prestigio internacional. En el tercer punto, la economía del Perú se hubiera disparado, ya que hubiéramos aprovechado más el guano y el salitre, ya que, amigos míos, como ustedes saben, el guano fue como un lastre para el Perú, ya que no lo supimos aprovechar. Tuvimos una etapa de prosperidad que en realidad fue falaz, y así es como se llama, prosperidad falaz, a ese periodo en el tiempo en el cual el Perú intentó aprovechar el guano, ya que al final no lo aprovechó para nada. Fue una pérdida total eso.
Y en el cuarto punto es el liderazgo del Perú. El Perú habría sido un país líder en Sudamérica y esto habría inspirado a Bolivia y Ecuador. El ChatGPT concluye diciendo que es difícil predecir con exactitud cómo habría sido el Perú, pero es claro que la victoria peruana habría cambiado la historia y la geopolítica de la región de manera significativa. Bueno, tal vez el orgullo y el ego peruano habrían estado más a flor de piel y tal vez hubiéramos sido un país líder en Sudamérica. Y de hecho hoy en día tenemos una economía muy fuerte con respecto a otros países. Tenemos economía más fuerte que Argentina, más fuerte que Bolivia, más fuerte que Colombia. Entonces no es descabellado pensar que el Perú hubiera sido líder en Sudamérica. Bueno, también dependía de las decisiones que habrían tomado los gobernantes durante todo el siglo XX. Bueno amigos, eso es todo en el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que lo compartas. Cuéntame qué pregunta le harías a esta inteligencia artificial. Y si ya se la has hecho, cuéntanos la respuesta. ¿Qué respuesta te dio? Y si es de tu agrado o no. Si estás viendo este video por Facebook, puedes colocar la captura de pantalla de la respuesta que te dio. Finalizo este video agradeciendo a Tecambio, que es la empresa de divisas con la que trabajo, y también a la gente que aparece en pantalla, ya que ellos aportan con su granito de arena a que este canal siga llevando más cultura a más peruanos. El enlace te lo dejo en la descripción, ahí está mi Instagram, mi Twitter y hasta mi TikTok también. Me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el cupón iPhone 14 y participa del sorteo de este super celular. A más operaciones acumulas más chances de ganar. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.